SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. Sunny. El consumo Yesterday my life was filled with rain. en la SER. Sunny, Fernando Bayo. you smiled at me and really eased the pain. ¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez por marcharse de la oficina a su hora o por reclamar que se le pague un trabajo que le ha robado parte de su tiempo libre? Las horas extras sin cobrar están a la orden del día en muchos sectores y suponen un suculento regalo para las empresas, que se ahorran cada año más de 3.250 millones de euros entre salarios no pagados, impuestos no cobrados y cotizaciones no declaradas. ¿Conseguirá el Ministerio de Trabajo cerrar ese agujero con el nuevo registro horario digital? ¿O acabar con las horas extra impagadas requiere también un cambio de mentalidad entre los empleados? Sunny, one so true, I love you. También vamos a hablarles acerca de la Milla 201, uno de los caladeros de pesca más conflictivos del mundo, donde la sobreexplotación de los bancos de calamar y sepia tiene graves implicaciones ambientales y laborales. Y vamos a tratar de averiguar qué sucede cuando el paquete que hemos enviado llega abierto a su destino y nadie se hace cargo del robo de la mercancía. Esto es Código de Barras. Empezamos. And we held hands. Sunny, one so true, I love you. En España se siguen realizando cerca de 3 millones de horas extra no pagadas cada semana. Horas de trabajo no declarado que literalmente se regalan a las empresas, a veces por imposición de los jefes y otras veces por el temor a qué dirán los compañeros. Al ser joven se te exige que eches horas extra, aunque no te lo exijan directamente, pero está la cosa de decir, bueno, pero como eres joven tal, o te mandan mucho trabajo y... Lo que me encuentro sobre todo son trabajos de media jornada, que hagas un poco absolutamente de todo para pagarte lo menos posible y siempre acabas haciendo horas extra que nunca te van a pagar. ¿Y trabaja 8 horas diarias? 8 hasta 9, 10. ¿Y horas extras? Cuando hay, claro. ¿Se os pagan cuando las hacéis? Ah, claro, sí, de pagar sí nos pagan. Pero no lo que corresponde. Y a decir que no, que hay que currar más y pagar menos. Esa es la filosofía que hay en este puto país. Según la encuesta de población activa, 4 de cada 10 trabajadores que echan horas extra no cobran ni un euro más por ellas, lo que genera una pérdida de 140 euros de media a la semana entre sueldos y cotizaciones, según un estudio de Comisiones Obreras. Estefanía Salvatierra cubre habitualmente la información laboral en la cadena SER. Estefanía, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El agujero de las horas extra no pagadas es mayúsculo para los trabajadores, pero también para las arcas públicas, que dejan de recibir cada año más de 3.000 millones de euros entre salarios, impuestos directos y cotizaciones a la seguridad social. ¿Tiene que ver el hecho de que haya ese agujero para las arcas públicas con el impulso que el Ministerio de Trabajo pretende darle a este nuevo registro laboral? Pues el principal motivo por el que Yolanda Díaz quiere endurecer el registro de jornada es porque se trata de un robo de tiempo que las empresas hacen a sus empleados. Es un tiempo regalado que no se compensa a los trabajadores con absolutamente nada. Se trata de lograr que el tiempo de trabajo sea eficaz, garantizando las jornadas máximas y los descansos mínimos, evitando así la realización de horas extraordinarias ilegales y, en su caso, impagadas, porque en este momento en España se hacen, como bien decías, 2.800.000 horas extra no pagadas a la semana. De ahí que el Ministerio quiera endurecer esta norma vigente desde el año 2019. Estefanía, exactamente cuáles son las novedades que la ministra de Trabajo propone introducir en este nuevo registro horario. Vamos a explicar, Bayo, en qué consisten los cambios que quiere implementar el Gobierno, pero antes vamos a fijarnos en qué actividades se hacen más horas extra no pagadas. Los profesores se llevan la peor parte. El 22% de las horas semanales no pagadas las hacen ellos. Un 10% recae entre quienes se dedican al transporte y al almacenamiento. En la hostelería se hacen en torno a 140.000. Suponen tan solo el 5% del total y puede que a muchos les sorprenda esto, pero en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, este robo de tiempo es solo el 1% del total.
Todo esto son datos del segundo trimestre de 2025 que vienen recogidos en la encuesta de población activa. Faltan todavía varios meses para que este nuevo registro laboral vea definitivamente la luz, pero ¿sabemos ya cómo va a funcionar y en qué plazo de tiempo se mueven las empresas para ponerlo en práctica? Vamos con los puntos clave de este nuevo registro. Tal y como está planteado, se va a basar en la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad. Y será el empleado quien tenga la potestad para marcar cada entrada y salida del puesto de trabajo y también cada interrupción de la actividad. Todo de manera muy precisa, porque habrá que indicar si es tiempo de trabajo efectivo, de disponibilidad o si las horas son ordinarias o extraordinarias, algo que va a permitir identificar muy bien los incumplimientos de la normativa. El texto, que estuvo abierto a consulta pública, no decía nada de eliminar el registro de papel y boli, pero sí hacía varias referencias a que el registro debía ser interoperable y cuyo acceso debía incluir formas telemáticas para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a él, a ese registro, en remoto y en cualquier momento, algo que se haría extensible a los representantes de los trabajadores. Para que todo esto esté listo, que es lo más importante, ¿no? Los plazos, lo que dice el Gobierno es que tendrán que pasar 3 o 4 meses para que la norma se empiece a aplicar. Mariluz Vega es experta en Derecho Laboral y ha sido funcionaria en la Organización Internacional del Trabajo. Mariluz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, encantada de estar con vosotros. Y nosotros de tenerla hoy en el programa, Mariluz. En vista de este contexto que nos daba Estefanía, ¿pueden las empresas españolas mantenerse competitivas sin contar con todas esas horas extra, casi 3 millones que le regalamos los empleados cada semana? Hombre, si no pueden, deben. Es decir, lo que no puede es tener... recibir trabajo gratuito. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver, el problema fundamental que tenemos y que ha existido durante toda la vida en España. Yo fui, antes de ser funcionaria de la Organización Inspectora de Trabajo, me enfrenté directamente al tema de las jornadas excesivas, es que muchas veces se exige, y no de forma voluntaria, que los trabajadores hagan trabajo gratuito por horas o por 1 hora o por tiempo suplementario sin ni siquiera considerarlo horas extraordinarias, como una especie de obligación. Las empresas tienen que poder subsistir y deben subsistir cumpliendo las obligaciones mínimas. Yo creo que respetar el horario de trabajo y pagar por un trabajo que al fin es un servicio en función del tiempo trabajado es lo más normal y lo más ético y lo más responsable, que es la base de lo mínimo de todo. ¿Un registro horario como el que está planteándose el Ministerio de Trabajo sería la solución idónea para acabar con esta problemática? Hombre, es una solución. No voy a decir que, todos sabemos que quien hizo la ley hizo la trampa, desgraciadamente, y se van a seguir produciendo, vuelvo a decir, desgraciadamente, incumplimientos, pero tener un registro de acceso fácil para la inspección, como se pretende, no sé muy bien cómo se va a hacer, va a facilitar de alguna manera que con multas correspondientes pueda limitarse el abuso y el exceso. Creo que puede tener un efecto positivo. Más allá de lo que es la normativa, lo que se puede hacer a nivel legislativo para tratar de forzar la implementación correcta de esos horarios laborales, habría que trabajar más a fondo a nivel sociológico, digo, en el plano de por qué sentimos culpabilidad los trabajadores cuando nos levantamos de nuestro puesto de trabajo, cuando hemos cumplido nuestras horas y que el resto se quedan en la oficina y piensa uno, bueno, es que van a pensar que soy un vago o mi jefe no me va a dar esa promoción a la que llevo aspirando tanto tiempo porque soy el primero en irme cuando he terminado el trabajo. ¿Hay algo que hay que cambiar también en nuestra mentalidad a la hora de sentarnos en la oficina a trabajar? Sí, sin duda, pero vamos, hay 2 razones. Una, que me paguen lo que sea, aunque sea incluso la mitad. Esto yo lo he vivido en el directo hablando con la gente. O la otra es, pues eso, y es que no voy a ser menos, es que no me van a dar una promoción. Yo creo que esto hay que manejarlo culturalmente. Los sindicatos tienen mucho que hacer al respecto. Sé que lo intentan, pero bueno, hay que cambiar culturalmente y hay que ser más responsable. Lo que tampoco quiere decir que en todos los países esto no sea parecido a España. Vamos a ser ¿Sí somos honestos. ¿Parecidos a nuestro entorno o no? Pues sí, no hay... A ver, hay países, si nos comparamos con Suiza, país que conozco muy bien por haber vivido 32 años, la gente a las 5 de la tarde, el 80% de la población, vamos a decir, la mayoría, se va. Y esta idea de yo me quedo porque si se queda mi compañero me voy a quedar a ver si gano méritos, entre comillas, se da muchísimo menos. Pero claro, Suiza es Suiza. Yo creo que en Francia, en Alemania, dependiendo qué tipos de trabajo, esta, digamos, presión social existe y existe de forma clara.
No sé si en la misma medida que en España, que hay una tendencia generalizada a trabajar más, no sé por qué. Pero bueno, algunos sí, puede que lo hagan por quedarse en la empresa, porque les vea el jefe, otros lo harán porque se les obliga y no le queda más remedio, y también porque hay mucho contrato a tiempo parcial, ¿no? Y aquí entran las horas extraordinarias, que se llaman así, pero también hay horas extra encubiertas o ocultas bajo otras nomenclaturas. Sí. La reforma del 2012 cambió muchísimo el horario de trabajo y afectó a dos cuestiones fundamentales en la jornada desde mi punto de vista. Una es el tiempo parcial, que bueno, al final lo que hacen es mucha gente hacer jornadas de 7 horas diarias, es decir, prácticamente la jornada real, pero no considerado como un trabajo a tiempo completo y muchas veces no cotizando más que por trabajo a tiempo parcial. Esto me consta, no tengo las estadísticas, pero es real. Y otra de las cosas que hizo fue las famosas jornadas discontinuas, estas en las que se da mucho, por ejemplo, en hostelería, trabajo 2 horas, me paro 2 horas y al final no se sabe uno lo que trabaja, entonces le piden que trabaje 1 hora más y no controlan los tiempos, es un verdadero desorden. Y esto es el pan nuestro de cada día. Mira, Bayo y Mariluz, si queréis, podemos terminar con unos datos que nos pasan desde la Inspección de Trabajo en materia de actuaciones. El año pasado se pusieron sanciones por un importe de 3 millones de euros en registro de jornada. Pero si nos fijamos en las horas extraordinarias, la Inspección de Trabajo realizó casi 40.000 actuaciones, detectó 13.000 infracciones y el importe de estas superó los 17 millones de euros por horas extra que se hicieron de más el año pasado. Y sin embargo parece una cifra que se queda bastante corta con respecto a las cifras que se estima por parte de los sindicatos que se pierden cada año por no declarar esas horas extra y no pagarlas. Y que se espera que sea mucho más a partir de que se instale el registro horario, que va a ser mucho más exhaustivo y que va a tener una rigidez mayor sobre las empresas y los trabajadores. Mariluz, con esa herramienta, ¿crees que a lo mejor se pueda llegar a suplir la falta, la carencia de inspectores que a lo mejor no llegan, no tienen la capacidad actualmente de dar con todas esas horas extra, con esos fraudes que se producen en miles de empresas en España? Bueno, hay dos razones. Una es, nunca hay suficientes inspectores. Tendríamos prácticamente que tener un inspector por empresa, lo que no es posible. Pero la segunda es que como no hay registros, y esto yo lo he vivido en carne propia, yo encontraba las horas extraordinarias, os lo cuento como una anécdota. Por ejemplo, los camareros en hostelería, yo trabajaba en Baleares como inspectora, lo tenían guardado debajo, una nota aparte, guardadita en un papel, escondida debajo de la caja registradora, que entonces no había ordenadores, estoy hablando de tiempos bastante pasados. Entonces, a los inspectores les es muy difícil porque no hay un registro, no hay una obligación real, acceder a esa información. Entonces, ni aunque hubiera muchos más inspectores, les iba a ser más fácil. Creo que el registro les va a facilitar un poquito, vamos a decir así, la vida. Pues esperemos que no tengan que andar buscando debajo de las cajas registradoras ni detrás de los armarios las próximas veces, porque el registro sea digitalizado de manera obligatoria y eso permita tener más transparencia. El caso es que hemos tenido hoy con nosotros a Mariluz Vega, experta, como hemos podido comprobar, en derecho laboral y durante varias décadas trabajadora de la Organización Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa, Mariluz. Gracias a vosotros y por contar conmigo. Muchísimas gracias. Qué interesante esto que nos comentaba Mariluz, Estefanía, sobre la labor de los inspectores. Nunca son suficientes y se tienen que buscar artimañas para encontrar las triquiñuelas que muchos empresarios obligan a hacer a los empleados para que no registren esas horas extra, Eso ¿no? es, y esto ya es otro tema, pero también el acoso que sufren los inspectores de trabajo cuando van a hacer esos controles, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso es otro tema, ¿no? Oye, para pues otro día. ¿Nos lo guardamos para otro día? Muy bien. Venga, muchísimas gracias, Estefanía. Hasta luego. Código de barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Muy buenas, amigos de Código de Barras. Quiero contar un caso de indefensión ante lo que yo considero al menos un hurto.
sino un robo. Bueno, en el mes de marzo, mi mujer y yo enviamos un paquete a través de correos a nuestro hijo que vive en Copenhague, Dinamarca. Nos dijeron en correos que era bueno hacer constar lo que contenía el paquete, y así lo hicimos. Detallamos que en el paquete iban unas medicinas, unos mandos de la Play y 8 blis de lomo, 8 sobres de lomo al vacío. Cuando mi hijo recibió el paquete llegaba con una nota en danés que decía: desafortunadamente el embalaje se rompió en el camino y lo volvimos a cerrar inmediatamente. Pues no, el embalaje, que era de las cajas que facilita el propio Correos, no se había roto, se había desprecintado. Habían quitado la cinta adhesiva que lo cerraba y habían puesto otra. Y qué curioso, el paquete llegó con los medicamentos, con los mandos de la Play, pero sin los blis de lomo. Y nadie se hace responsable de la pérdida. Ni Correos, ni PostNord, que es la oficina danesa. Absoluta indefensión ante la que no sabemos qué hacer. Muchas gracias. Al igual que Carlos, varios oyentes del programa nos han contado en los últimos meses casos similares de paquetes que llegan abiertos y reprecintados para ocultar el hurto de parte de su contenido. Y aunque sabemos que esta no es la tónica general, hoy queremos averiguar hasta qué punto el sector de la paquetería es consciente de este problema y qué está haciendo al respecto. Por eso hemos llamado a Ramón García, director general del Centro Español de Logística. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros para opinar en este tema. Gracias por atendernos. ¿Cómo de habitual es que un paquete pueda llegar abierto a su destinatario y que tenga dentro, digamos, menos cantidad de producto de la que se envió originalmente? ¿Cómo de habituales son estas situaciones? Pues mira, específicamente en este caso, digamos que vamos pensando un poco en la casuística habitual. Actualmente nos encontramos con que aproximadamente entre un 15 y un 20% de los envíos tienen algún tipo de incidencia. En la mayor parte de los casos lo que sucede no es tanto que te venga el paquete abierto, sino que a lo mejor ese envío llevaba más de un bulto y falta alguno de los bultos, porque a lo largo de la cadena han ido pasando por diferentes manos y bueno, pues ha quedado extraviado, perdido por el camino. En este caso que comentas, bueno, pues es porque ha pasado por algún tipo de inspección, se ha abierto o mismamente porque en alguna de las partes de esta cadena de transporte pues ha habido alguien que pues ha manipulado con fines no muy, vamos a decir, muy honrosos, ¿no? Y con toda esa trazabilidad que permite hoy la tecnología, ¿no es posible saber dónde le han metido mano a un paquete? Pues mira, el problema que nos encontramos actualmente es que esa trazabilidad se basa en códigos que no son estándar. Es decir, cada empresa de paquetería tiene su propio sistema de identificación. Desde que yo deposito mi envío en una oficina de la empresa de paquetería en la que yo lo confíe hasta que llega a su destino, y más cuando es internacional, suelen participar una media de entre 3 y 4 empresas diferentes, ¿vale? Porque no tienen la red completa. ¿Qué sucede? Que en cada una de esas empresas tiene sistemas de identificación de los bultos que son distintos. Es decir, que tienen un código de barras que es diferente. ¿Y qué pasa? Pues que como máximo, a nivel informático, lo que tenemos es la trazabilidad del envío, ¿vale? Es decir, hay un envío que agrupa X bultos, ¿vale? Que son los que van a ir en el tránsito de ese transporte de mercancía del origen al destino. Y cada vez que pasa de un punto a otro, lo que va registrándose es que el envío ha llegado. Si ese envío tiene 4 bultos, no somos capaces de saber si uno de los bultos se ha perdido por el camino y en algún caso ni siquiera se ha pasado por allí, porque no tenemos capacidad de lectura. O porque ha pasado por algún transportista que no estaba previsto en el envío original por necesidades de momentos de picos de productividad o otro tipo de incidencias que nos puedan suceder. Nosotros llevamos promoviendo desde hace bastante tiempo que se adopte un estándar internacional que se ha desarrollado como proyecto de innovación que se llama StandTrack, que precisamente lo que pretende es que todas las empresas de paquetería utilicen un código estandarizado a la hora de identificar sus bultos, y con esto no quitaríamos el problema que me planteas, porque al final esto es una pérdida desconocida, es un robo, pero sí que seríamos mucho más capaces de que no se nos perdieran bultos y que supiéramos por dónde han pasado con más precisión todos los paquetes en ese tránsito que tenemos, con lo cual las pesquisas serían mucho más sencillas. Claro, pero sí, como me dices, las empresas van recibiendo esos paquetes en diferentes fases y aunque utilicen diferentes códigos de barras, pueden ver el estado del paquete. Cuando en una de esas fases detectan que ese paquete llega defectuoso, llega abierto, tendrán que dar la voz de alerta. ¿O nadie da la voz de alerta, se sigue enviando el paquete tal y como viene? A ver, en este caso, evidentemente, es lo que tengan pactado los diferentes elementos de la cadena.
Obviamente, si va pasando por los diferentes puntos de control, si hay alguna incidencia se tiene que reportar. Otra cosa diferente es que el que reporta no sabe lo que llevaba el bulto. Si esa caja, como comentabas en ese caso, ha sido manipulada y tiene una pegatina de que ha recibido una inspección, pues el que el siguiente de la cadena no ve nada raro. O sea, ve que ha habido una inspección y que por eso está representada. Digamos que aquí no nos habremos salido del circuito habitual y que, claro, no está reportado en ningún sitio lo que va dentro de la caja, salvo que sean algún tipo de mercancías peligrosas. Claro, pero en este caso nuestro oyente, Carlos, sí había hecho un informe, digamos, había entregado una notificación de lo que contenía el paquete y entre esos contenidos estaban esos blisters de lomo. Es más, le cobraron por hacer esa declaración un extra y a pesar de eso, ese paquete llega abierto. ¿Correos no tiene forma de hablar con esas 3, 4, 5 empresas con las que contacta hasta que el paquete llega a Dinamarca para determinar dónde se produjo ese robo? A ver, Correos tiene que tener, pues dentro de esa cadena de transporte, como te comentaba, pues tiene que tener una trazabilidad de por dónde ha pasado ese envío. Y a partir de ahí, pues lo que tiene que hacer Correos en este caso es pues identificar por dónde está reportado que ese envío ha pasado. Y a partir de ahí, pues hacer las investigaciones o pesquisas pertinentes. Como te decía anteriormente, al final, como pasamos por más de una compañía, aunque físicamente pase un bulto por determinados sitios, no siempre se registra que haya pasado informáticamente. Es decir, que puede haber pasado a lo mejor por algún sitio que no ha quedado registrado. O puede ser que ha pasado por un sitio que se ha leído pero no se ha entendido lo que ponía en el código, por esta falta de estándares. Pues Ramón García, director general del Centro Español de Logística. Gracias por haber pasado hoy por Código de Barras. Pues muchísimas gracias, un placer. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. A cycle of life, a timeless rhyme. Moving through the seasons, one at a time. Every turning world, you know, we play the part. Beauty in the rhythm, songs from the heart. A feeling you can't describe. Once it hits you, you know you're alive. España es uno de los mayores consumidores mundiales de sepia y calamar y puerta de entrada de este producto para toda Europa. El 85% procede de caladeros repartidos por varios océanos, pero hay una porción importante de esas capturas que llega desde un lugar del Atlántico Sur conocido como la Milla 201. Se trata de un área de pesca frente a las costas de Argentina, costas muy ricas en nutrientes y a donde cada año por estas fechas llegan cientos de pesqueros, la mayoría de procedencia asiática, dispuestos a faenar de una forma muy agresiva. Según un informe publicado recientemente por la Environmental Justice Foundation, esa Milla 201 se ha convertido en un verdadero caladero de abusos medioambientales y laborales. España tiene un papel muy importante que jugar para frenar esas prácticas ilegales que manchan parte del calamar que llega a nuestros puertos cada año. Jesús Urios es responsable de políticas oceánicas de la Environmental Justice Foundation. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Buenas, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién y cómo trabaja en los caladeros de calamar en la Milla 201 en la costa argentina? Bien, pues aquí hay que hacer primero una diferenciación y es lo que ocurre dentro de las aguas de Argentina, las 200 millas, y lo que ocurre justo después, en la área adyacente, es decir, en la 201, digamos. Por eso se llama así la Milla 201, ¿no? Dentro de las aguas argentinas hay un plan de manejo, hay un organismo científico que regula la especie y que sí que pone cuotas a lo que se puede pescar o no dentro, ¿no? Y hay como unos 70 buques de bandera argentina. ¿Qué pasa justo fuera? Que no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de regulación y ahí acuden todos los años alrededor de unos 343 buques poteros, que son los que pescan pota con un sistema de poteras. Es ahí entonces donde hay esta falta de control absoluto, ¿no? Entonces todos los años descienden ahí estas flotas que esquilman el recurso sin ningún tipo de control y ponen en peligro la continuidad del recurso. Y entiendo que España juega un papel decisivo no tanto por la flota que despliega allí, que también, sino por el hecho de que somos grandes importadores de esa pesca abusiva, descontrolada, de calamar, de sepia, no solamente para consumo propio, sino porque somos la puerta de entrada al mercado europeo.
Sí, efectivamente, España es el segundo importador del mundo de calamar y sepia, por lo tanto tenemos un poder como mercado, digamos, pues bastante importante. Nosotros hemos hecho cálculos y aproximadamente el 42% de la pota argentina, que viene de la milla 201, perdón, del Atlántico Sudeste, el 42% proviene de zonas no reguladas, es decir, de alta mar, ¿no? El resto sí que proviene a lo mejor de Argentina, entonces no hay ningún problema con esa pota, ¿no? Porque está controlada, pero el otro 43% viene de esta zona no regulada y plagada de abusos de derechos humanos y medioambientales. Y cuando hablas de abusos medioambientales, ¿de qué tipo de prácticas estamos hablando? ¿Cómo es que lo que se hace en las 200 millas dentro del área de costa argentina no es abusivo y lo que sucede una milla más allá sí lo es? ¿Qué lo diferencia? Pues principalmente es la falta absoluta de control, como hemos hablado, pero también a bordo de estas embarcaciones que operan en alta mar y que no van a puerto en meses, incluso años. Ahí hemos identificado otros tipos de abusos también bastante graves, como puede ser el cercenamiento de aletas de tiburón, la matanza indiscriminada y la captura indiscriminada de especies marinas protegidas, como el lobo marino, como incluso la captura de pingüinos. En este caso, los buques de bandera china principalmente, pero no solo, también de Taiwán y de Corea, lo que hacen con estos mamíferos, después de haberlos recogido y arponeado hasta la muerte, es simplemente coger unos colmillos o la genitalia y tirar el resto al mar, ¿no? Y eso después se vende en sus mercados porque tiene pues otro tipo de valor. Hablabas antes de los abusos medioambientales, pero también abusos laborales con la tripulación a bordo. Sí, correcto. Nosotros estamos, bueno, yo lo definiría como condiciones de esclavitud moderna. Tenemos tripulantes, en su mayoría indonesios y también filipinos, que están a bordo de estos buques durante años y que están sujetos a abusos de todo tipo, empezando por incluso muertes que no han sido explicadas y que nunca han tenido ninguna resolución. Estamos hablando de gente que ha fallecido y que se ha tirado por la borda sin ningún tipo de autopsia, sin ningún tipo de protocolo. También hablamos de muertes incluso por negligencia médica. A un tripulante le dio una apendicitis, fue ignorado y pues al final pues evidentemente falleció. En este caso por negligencia o falta de atención, ¿no? Pero también hablamos de muchos otros tipos de abusos, de generalizados de violencia física, de castigos con barras de hierro, hablamos de intimidación, de amenazas casi a diario, también de retención de salarios, de servidumbre por deudas, en fin, todo un mosaico de diferentes abusos que no se pueden describir de otra manera que de esclavitud moderna. Y añadiría, por último, también en esta parte, que estos buques que van a alta mar se sirven de unos buques nodriza que les dan combustible, les quitan las capturas, por lo tanto, estos trabajadores están encerrados en estos buques durante meses, incluso años, sin tocar puerto, sin cobertura, sin contactar a sus familias. Están aislados. Como consumidores, ¿nosotros cómo podemos saber si la pota que compramos en un supermercado o en una conserva proviene de este tipo de pesca descontrolada? Pues mira, justamente me he pasado por diversos supermercados aquí en España y el etiquetado varía y no es fácil siempre. Pero, por ejemplo, en algunos sí que pone origen, ¿no? Entonces, si en el origen pone, por ejemplo, Argentina, pues sabemos que es una pota que viene de una zona controlada. Sin embargo, si no lo pone o pone origen China, pues estaríamos ante un cargamento que seguramente ha estado pescado por este tipo de flotas sin control y con abusos de derechos humanos. También otras cosas como el tipo de arte de pesca que se ha usado. Si pone anzuelo o pota, podemos pensar que ha sido pescado por estas flotas asiáticas, que son las únicas que pescan con esta técnica. Sin embargo, si es con arrastre, aunque tengan también otros problemas, pues sabemos que entonces ha sido por las flotas españolas, por ejemplo, que operan allí también. Pues Jesús Uríos, responsable de políticas oceánicas en la Fundación para la Justicia Medioambiental, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras, por poner el foco en este asunto tan preocupante, el de la pesca descontrolada, y esperemos que vuestra campaña de presión a las autoridades españolas para que se refuerce la vigilancia tenga éxito. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Sandra Mena, en la técnica Juan Carlos Fernández y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. You know the blues started walking with me just like a natural man. Down in New Orleans, I saw the
supernatural thing. Well, all right. We're over in Paris at a sidewalk cafe. Yeah, I saw the blues in Paris sitting down at a sidewalk cafe. Yeah, he said, I'm gonna be your shadow boy until you die in jail. Well, now the blues got me, and he could get you too. I said the blues got me, and he could get you too. And he'll smile in your face just like a friend would do. Well, I saw the blue. I saw the blue. I saw the blue. I saw the blue. The blues took my hand and walked with me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.